Tus sentimientos te están mintiendo más de lo que crees. Te dicen que esperes, que no es el momento, que no tienes energía o que no estás listo. Y tú les haces caso como si fueran una guía confiable, como si lo que sientes en el momento fuera una señal precisa de lo que deberías hacer. Pero no lo es, y ese es el problema que casi nadie cuestiona. La mayoría de las personas vive tomando decisiones basadas en cómo se siente. Si tienen ganas, actúan. Si no tienen ganas, lo posponen. Y ese patrón se repite todos los días sin que se den cuenta de lo peligroso que es. Porque están dejando que algo inestable, algo que cambia constantemente, controle decisiones que deberían ser firmes. Tus emociones no están diseñadas para darte claridad, están diseñadas para reaccionar. Reaccionan al entorno, al cansancio, al miedo, a la comodidad. Y cuando tomas decisiones desde ahí, no estás eligiendo con intención, estás respondiendo a un impulso momentáneo que probablemente va a cambiar en unas horas. Por eso hay días en los que quieres hacer todo, y días en los que no quieres hacer nada. Y si tu vida depende de eso, entonces tu progreso también va a ser inestable. Un día avanzas, otro día te detienes, un día decides, otro día dudas, y así pasan semanas, meses, sin que realmente cambie algo. Y aquí es donde aparece una idea incómoda. No es que te falte disciplina, es que estás confiando en algo que no es confiable. Una de las frases más peligrosas que repites sin darte cuenta es, no tengo ganas. Parece inofensiva, parece lógica, pero en realidad es una trampa mental, porque no describe una realidad, describe un estado momentáneo. Y cuando conviertes ese estado en una decisión, estás permitiendo que algo temporal defina algo que debería ser permanente. El problema no es no tener ganas, eso es normal. El problema es actuar como si esas ganas fueran necesarias para empezar, como si primero tuvieras que sentirte motivado para moverte. Y eso invierte completamente el orden correcto, porque en la mayoría de los casos la motivación no viene antes, viene después. Cuando esperas a tener ganas, te quedas atrapado en un ciclo. No haces nada porque no tienes ganas, y no tienes ganas porque no estás haciendo nada. Y ese ciclo se repite tantas veces que termina convirtiéndose en tu forma normal de operar. Empiezas a asociar acción con emoción, cuando en realidad no deberían depender una de la otra. Hay días en los que te sientes con energía, enfocado y listo para avanzar. Pero esos días no son constantes, y si solo actúas cuando aparecen, entonces tu progreso depende de algo que no controlas. Estás avanzando cuando tu mente coopera, y te estás deteniendo cuando tu mente decide no hacerlo. Y ahí es donde la mayoría pierde. Porque no entiende que la acción no debería depender de cómo te sientes, debería depender de lo que decidiste hacer. Pero eso implica ignorar ese impulso interno que te dice que esperes, que no es el momento o que mejor lo hagas después. Y ese impulso es fuerte, porque viene acompañado de justificaciones que parecen válidas. Cansancio, estrés, falta de tiempo, falta de energía. Todo suena lógico, todo parece tener sentido. Pero si observas con atención, te das cuenta de que muchas veces no es una razón real, es una excusa bien disfrazada. Y mientras más escuchas esa voz, más fuerte se vuelve. Porque la estás reforzando, le estás enseñando que puede decidir por ti, que puede detenerte, que puede cambiar tus planes. Y cuando eso pasa, pierdes control. No porque no tengas disciplina, sino porque nunca la estás ejercitando. Porque la disciplina no se demuestra cuando tienes ganas, se demuestra cuando no las tienes. Y ese es el punto que cambia todo. Tus emociones no están diseñadas para hacerte avanzar, están diseñadas para mantenerte seguro. Responden al miedo, al cansancio, a la incomodidad y a cualquier cosa que perciban como amenaza, aunque no lo sea realmente. Y ese es el problema, porque muchas de las cosas que necesitas hacer para crecer se sienten incómodas, y tu mente interpreta esa incomodidad como algo que debes evitar. Por eso, cuando tienes que hacer algo importante, tu mente no te impulsa, te frena. Te dice que no es el momento, que necesitas descansar, que puedes hacerlo después. Y todo eso suena lógico, suena razonable, suena incluso inteligente. Pero en realidad es un mecanismo de protección que no distingue entre peligro real y esfuerzo necesario. El problema es que si sigues ese impulso constantemente, empiezas a evitar todo lo que implica crecimiento. Evitas lo difícil, evitas lo incómodo, evitas lo que te exige más de lo normal. Y poco a poco, sin darte cuenta, construyes una vida alrededor de lo fácil. Una vida donde haces lo que se siente bien, no lo que te hace avanzar. Y aquí es donde muchas personas se confunden.
Piensan que su problema es falta de motivación, cuando en realidad es exceso de obediencia emocional. Están obedeciendo todo lo que sienten, sin cuestionarlo, y eso los convierte en personas reactivas, no en personas que deciden. Porque cada vez que sientes resistencia, tu mente está probando si realmente vas a hacer lo que dijiste que harías. No es un bloqueo, es una prueba. Y la mayoría falla ahí, porque interpreta esa resistencia como una señal de que no debería hacerlo. Pero no es una señal para detenerte, es una señal de que estás en el punto correcto. Porque todo lo que vale la pena construir va a generar resistencia, va a generar duda, incomodidad y falta de ganas. Y si no aprendes a moverte a pesar de eso, nunca vas a sostener el proceso el tiempo suficiente para ver resultados. El problema no es lo que sientes, es lo que haces con lo que sientes. Y cuando empiezas a entender eso, algo cambia. Dejas de tomar tus emociones como órdenes y empiezas a verlas como información. Información que puedes observar, pero no necesariamente obedecer. Y ese cambio es clave, porque en ese momento recuperas control. La mayoría de las personas cree que la disciplina es algo que aparece cuando te sientes fuerte, motivado o enfocado, como si fuera un estado emocional que tienes que alcanzar para poder actuar. Pero esa idea es completamente incorrecta, porque si la disciplina dependiera de cómo te sientes, entonces no sería disciplina, sería motivación disfrazada. La disciplina real no tiene que ver con sentirte listo, tiene que ver con actuar incluso cuando no lo estás. Tiene que ver con cumplir lo que dijiste que harías, aunque no tengas ganas, aunque estés cansado o aunque tu mente te esté diciendo que lo dejes para después. Y esa es la diferencia que la mayoría no entiende. Porque todos pueden actuar cuando se sienten bien. Todos pueden avanzar cuando tienen energía, cuando están motivados y cuando todo fluye. Pero eso no es lo que define el progreso. El progreso se define en los momentos en los que no quieres hacerlo, en los momentos en los que tu mente se resiste y en los momentos en los que lo fácil sería detenerte. Y ahí es donde aparece la disciplina de verdad. No como emoción, sino como decisión. Una decisión que no depende de tu estado mental, sino de tu compromiso. Porque cuando decides que vas a hacer algo y lo haces sin importar cómo te sientes, estás construyendo algo mucho más fuerte que motivación. Estás construyendo control, y ese control cambia todo. Porque ya no necesitas sentirte bien para actuar, ya no necesitas esperar el momento correcto, ya no necesitas negociar contigo mismo cada vez que tienes que hacer algo difícil. Simplemente lo haces. Pero llegar a ese punto no es fácil, porque tu mente va a resistirse. Va a intentar convencerte de que no es necesario, de que puedes hacerlo después, de que no pasa nada si lo dejas para mañana. Y esa voz es constante, es insistente, y muchas veces suena lógica, pero no es lógica, es comodidad. Y si no aprendes a reconocer esa diferencia, siempre vas a caer en lo mismo. Vas a posponer, vas a justificar y vas a quedarte en el mismo punto, creyendo que el problema es falta de disciplina, cuando en realidad es falta de acción. La disciplina no es algo que tienes o no tienes, es algo que haces. Se construye cada vez que actúas cuando no tienes ganas. Se fortalece cada vez que decides avanzar a pesar de la resistencia. Y se vuelve parte de ti cuando dejas de depender de cómo te sientes para hacer lo que tienes que hacer. Y cuando eso pasa, todo cambia. Porque dejas de ser una persona que reacciona a sus emociones y te conviertes en una persona que decide por encima de ellas. El problema no es sentir. El problema es obedecer automáticamente lo que sientes. Porque una emoción por sí sola no tiene poder sobre ti hasta que decides actuar en función de ella. Pero como la mayoría nunca separa lo que siente de lo que hace, termina viviendo en piloto automático, reaccionando sin cuestionar cada impulso que aparece. Dejar de obedecer tus emociones no significa ignorarlas ni reprimirlas. Significa aprender a observarlas sin convertirlas en una orden. Significa darte cuenta de que puedes sentir resistencia, duda o pereza, y aún así hacer lo que tienes que hacer. Esa separación es la base del control mental. Cuando no haces esa separación, todo se vuelve inestable. Un día te sientes bien y avanzas, otro día te sientes mal y te detienes. Y ese patrón crea una vida inconsistente, donde el progreso depende de algo que cambia constantemente. Y si depende de algo inestable, nunca va a ser sólido. Pero cuando empiezas a observar tus emociones en lugar de obedecerlas, algo cambia. Empiezas a notar que muchas de ellas aparecen sin una razón real, que cambian rápido y que muchas veces no tienen relación directa con lo que necesitas hacer.
Y en ese momento dejas de tomarlas como una guía, porque entiendes que sentir algo no significa que debas actuar en función de eso. Ese es el punto clave. Separar emoción de acción, pero hacerlo no es fácil. Porque tu mente está entrenada para reaccionar, está acostumbrada a buscar comodidad, a evitar incomodidad y a elegir lo que se siente mejor en el momento. Y cuando intentas romper ese patrón, aparece resistencia. Una resistencia que se siente real, que se siente lógica, que se siente válida, pero no lo es. Es solo el sistema tratando de mantenerse igual. Y si no entiendes eso, te confunde. Te hace pensar que no es el momento, que necesitas esperar, que necesitas sentirte mejor. Pero eso es exactamente lo que te mantiene en el mismo punto, porque siempre estás esperando una emoción diferente para actuar. Y esa emoción rara vez llega, o cuando llega, no dura. Por eso el cambio no ocurre cuando te sientes listo, ocurre cuando decides actuar sin estarlo, cuando haces lo que tienes que hacer incluso con resistencia, incluso con duda, incluso sin ganas. Y ese tipo de acción es la que empieza a reprogramar tu mente, porque le enseñas algo nuevo, le enseñas que no tiene control total, que puede sentir lo que quiera, pero no decide por ti. Y cuando esa lógica se repite, algo cambia. Empiezas a sentir lo mismo, pero actuar diferente. Y esa diferencia es la que transforma todo. Al final, todo esto se reduce a una idea que la mayoría evita aceptar. No es que no puedas avanzar, no es que no tengas disciplina y no es que no sepas lo que tienes que hacer. Lo sabes, lo has pensado muchas veces, lo has intentado incluso, pero hay algo que siempre se interpone, y no es externo, es interno. Es la forma en la que reaccionas a lo que sientes. Porque cada vez que decides no hacer algo importante solo porque no tienes ganas, estás reforzando un patrón. Estás enseñándole a tu mente que puede detenerte, que puede cambiar tus decisiones y que tiene más control del que debería tener. Y ese aprendizaje se acumula. Se acumula en pequeñas decisiones que parecen insignificantes. En momentos donde decides esperar. En momentos donde decides posponer. En momentos donde eliges lo fácil en lugar de lo necesario. Y poco a poco, sin darte cuenta, construyes una forma de vivir donde tu progreso depende de algo completamente inestable. Depende de cómo te sientes en el momento, de si tienes energía, de si tienes motivación o de si te sientes listo. Y eso es un problema, porque tus emociones cambian todo el tiempo. No son constantes, no son estables, no son confiables. Y si tu vida depende de algo que cambia constantemente, entonces tu progreso también va a ser inestable. Un día avanzas, otro día te detienes, un día decides, otro día dudas. Y ese patrón se repite hasta que se convierte en tu normalidad. Pero aquí es donde aparece la parte incómoda. Nadie va a cambiar eso por ti. Nadie va a obligarte a actuar. Nadie va a tomar decisiones por encima de tus emociones. Ese control es completamente tuyo. Y mientras no lo ejerzas, nada cambia. Puedes entender todo esto. Puedes estar de acuerdo. Puedes sentirte identificado. Pero si sigues actuando en función de lo que sientes, vas a seguir en el mismo punto. Porque el problema nunca fue la información. Fue la ejecución. Y la ejecución no depende de lo que sabes. Depende de lo que haces cuando no tienes ganas. Ese es el momento que define todo. No cuando estás motivado. No cuando estás enfocado. No cuando todo fluye, sino cuando no quieres hacerlo. Cuando tu mente te dice que no. Cuando todo se siente pesado. Cuando lo fácil es detenerte. Ahí es donde decides quién eres. Porque en ese momento tienes dos opciones. Hacer lo que sientes o hacer lo que decidiste. Y esa decisión, repetida suficientes veces, construye algo mucho más fuerte que motivación. Construye identidad. Una identidad donde ya no dependes de cómo te sientes para actuar. Una identidad donde haces lo que tienes que hacer sin negociar contigo mismo. Una identidad donde tienes control. Y cuando llegas a ese punto, todo cambia. Porque ya no estás reaccionando. Estás decidiendo. Ya no estás esperando. Estás actuando. Ya no estás dependiendo de algo inestable, estás construyendo algo sólido. Y esa diferencia, aunque parece simple, es la que separa a la mayoría de las personas de las que realmente avanzan.